Muy bueno. Hoy estamos en un día muy especial, amado. Hoy es el día en que nosotros recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él fue y murió en la cruz del Calvario por tu pecado y por mi pecado, o sea, por los pecados del mundo. Aquel que no tenía pecado, el Señor Dios hizo que su Hijo Jesucristo cargara en sí mismo el pecado de toda la humanidad. Y en esta noche lo que voy a estar dando es un estudio profundo sobre el capítulo 53 del profeta Isaías. Y en este estudio voy a dar un contexto histórico y tenemos que comprender todos estos conceptos, tanto el histórico como el cultural, para cuando vayamos leyendo los versículos en Isaías 53, nos demos cuenta de la profundidad y la riqueza teológica que ellos tienen. Y luego entonces cuando vemos esa riqueza teológica y leemos en el Nuevo Testamento aquellos eventos por los cuales el Señor estaba pasando en un día como hoy, hace 2000 y tantos años atrás, nos podamos asimilar y entender el dolor y por qué llamamos en Isaías 53 a Jesús el varón de dolores. Y amado, cuando usted analiza y entiende por lo que pasó Jesucristo en la cruz del Calvario, a la verdad que decir varón de dolores se queda corto con el dolor y la agonía que tuvo que pasar el Señor Jesucristo por nuestros pecados. Debimos haber sido nosotros quien pagáramos esa deuda, pero dice la Biblia ya en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y le voy a pedir a todas las personas que me están al alcance de mi voz a través de estos medios en estos momentos, mire, vaya y busque su Biblia, vaya y busque una libreta y vaya escribiendo las anotaciones, porque vamos a hacer un estudio profundo de lo que habla el profeta Isaías sobre la crucifixión de Jesucristo. Y vamos a entender entonces en el Nuevo Testamento, cuando vayamos de un lado del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, vamos a estar brincando para adelante y para atrás, viendo qué fue lo que dijeron los profetas y dónde estaba su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Así que vaya y busque su Biblia, la Biblia que sea, si tiene la Biblia de las Américas, si tiene la Biblia Reina Valera, Dios habla hoy, Charlie Vázquez, Dios te bendiga, qué bueno que estás con nosotros. Saludo allá a tu esposa y me imagino que estás grandeado. Yo también aquí estoy en la casa, no he tocado un avión desde hace como 3 semanas, pero esperamos que sea así, sigamos cobrando. Así que esperamos que esté todo bien. Mildred, Dios te bendiga, qué bueno escucharte. Saludos allá al hermano Núñez y a todos los hermanos de la Iglesia Bautista de Nazaret. Le estoy pidiendo a todo el mundo que por favor busquen su Biblia, busquen una libreta, porque vamos a estar dando lectura de profecías en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cómo se fueron cumpliendo, y queremos entender a profundidad por qué le llamamos a Jesús el varón de dolores. Y vamos a estar dando lectura en unos versículos del capítulo 52, específicamente capítulo 52, 13 en adelante, hasta el capítulo 53, versos 5 aproximadamente. Y lo hacemos de esta manera porque cuando leemos al profeta Isaías nos damos cuenta que verdaderamente el sufrimiento del varón de dolores comienza en el versículo 13 del capítulo 52. En el día de mañana nuevamente voy a repetir, voy a estar hablando sobre doctrinas e interpretaciones falsas que se han introducido en nuestras iglesias, y vamos a estar mencionando de dónde vienen y cómo se pueden corregir esas doctrinas. Pero en el día de hoy, amado, en el día de hoy voy a estar hablando sobre el varón de dolores y voy a entrar ya de lleno, así que espero que tenga su libreta para copiar las anotaciones y tenga su Biblia para que vaya corroborando lo que yo voy diciendo. Dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 52, versículo 13 en adelante. He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto en muy alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura,
Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Un pasaje hermoso que nos da el profeta Isaías en medio del Antiguo Testamento. Marisol Adames, qué bueno, Dios te bendiga. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Así que saludos por allá a todos en Puerto Rico. Espero que todo esté bien. Aquí en el pasaje de Isaías vemos la expresión máxima de lo que viene siendo el siervo sufriente en el Antiguo Testamento. El profeta Isaías nos empieza a hablar sobre uno que iba a ser menospreciado, azotado y abatido por el pecado del pueblo. Y cuando vemos el cumplimiento en el Nuevo Testamento, sabemos de quién estamos hablando. Un día como hoy, hace 2000 años atrás, el Señor Jesucristo en una cruz del Calvario ofreció su sangre, pagando tu pecado y mi pecado en la cruz del Calvario, y aquellos que le recibimos, aquellos que le aceptemos, nos dice la Biblia que nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y obteniendo perdón de nuestros pecados, nos dice la Biblia que somos sellados por el Espíritu Santo. Y somos sellados porque somos guardados por el poder de Dios para salvación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Y ahí venimos a recibir al Hijo de Dios en nuestra vida. Y la palabra dice que el que tiene al Hijo tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, capítulo 2, perdón, versículo 5 en adelante. Así que este Señor que nos da vida, el profeta Isaías, hablando de un hombre que iba a venir a sufrir por su pueblo, profetiza miles de años antes de nuestra presencia y más de 700 años antes de el nacimiento de Jesucristo. Y aquí es que vamos a entrar entonces en materia, explicando la importancia de este libro de Isaías. Mire, el libro de Isaías es una profecía extensa, compuesta de 66 capítulos. El libro de Isaías lo dividimos del capítulo 1 al capítulo 39, donde habla sobre el cautiverio del pueblo de Israel, y luego del capítulo 40 al capítulo 66, donde nos habla a nosotros sobre la gracia que Dios ha desplegado a su pueblo. Isaías escribe aproximadamente 680 años antes de Cristo, y muere aproximadamente como en el año 685, 686. Y nuevamente escribe en su primera mitad los juicios que iban a venir al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios se había olvidado del Señor. Y el Señor les dice, va a venir alguien, va a venir un pueblo, y específicamente sabemos que son el pueblo babilónico, en la cual nos dice a nosotros que fue allá y los cautivó al pueblo de Israel, porque Dios, ¿verdad? Aquel hijo que ama, lo castiga. Y cuando Israel se había separado de Dios, pues Dios envía una nación para que los oprimiera, para que regresaran entonces a volver al camino antiguo, a la senda antigua, como decía el profeta Jeremías. La segunda parte del libro de Isaías, cuando tú la estudias a profundidad, se da cuenta que está dividido en 27 capítulos, y esos 27 comprende 27 capítulos, y esos 27 capítulos los podemos dividir en 9 capítulos, 9 capítulos y 9 capítulos. La primera mitad de eso, pues ya hablamos, era un juicio en contra del pueblo de Israel, pero la segunda mitad nos habla de la gracia de Dios para su pueblo. Hay 9 capítulos que nos hablan a nosotros sobre la salvación de Israel. Son los primeros 9 capítulos de los últimos 27. Los próximos 9 capítulos nos hablan sobre la salvación del hombre. Y los últimos 9 capítulos nos hablan a nosotros sobre la salvación del universo. Pero interesante que en medio de estos 27 capítulos, cuando usted va y busca en medio de esos capítulos, ahí se encuentra la salvación del hombre. Y en medio de esa salvación del hombre se encuentra el capítulo 53 del libro de Isaías. Y si usted va al medio del capítulo 53, en el versículo 6, nos habla a nosotros lo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, fíjense algo, una nota bien interesante. Si usted va al libro de Romanos,
El libro de Romanos también puede ser dividido en dos partes, capítulos 1 al 11 y capítulos 12 al 16. En la primera sección de esos 11 capítulos del libro de los Romanos está el capítulo número 6. Y el versículo que está en la misma mitad es el versículo número 23. Y mire lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Será que Pablo de alguna manera había leído al profeta Isaías y asimiló su carta a los romanos en un tratado teológico, expresando lo que decía Isaías en aquel capítulo, en el medio de los 27 capítulos, donde decía, todos nosotros nos descarriamos como ovejas? Y Pablo decía, porque la paga del pecado es muerte, o sea, todos nos descarriamos, y esa condición nos llevaba a nosotros a la muerte. Y entonces dice, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Y Pablo menciona allá en su libro, en el capítulo 6, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La primera mitad de Isaías nuevamente nos habla del cautiverio. 3 cautiverios que tuvo que pasar el pueblo de Israel. En el año 603, en el año 597 y en el año 586. Y allá por allá, 70 años antes de los sucesos del último cautiverio, escribe la profecía, la cual vemos más adelante, el carácter profético, donde Jeremías nos habla que había un cautiverio que iba a durar 70 años, y luego entonces viene el profeta Daniel, y en los últimos años de su vida se da cuenta que ya ese cautiverio está por finalizar. Isaías se llama el quinto evangelio. ¿Y por qué decimos que es el quinto evangelio? Porque cuando usted mira la segunda mitad del libro de Isaías, aquellos 27 capítulos, ¿verdad?, que estábamos mencionando de Isaías, se asimilan mucho a cómo fue estructurado el Nuevo Testamento. Cuando usted analiza en Isaías capítulo 40, nos está hablando de aquel que clamaba en el desierto, aquella voz que clamaba en el desierto para el gran Mesías que iba a devenir. Y cuando vamos y analizamos el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan, nos habla a nosotros de Juan el Bautista, que era aquel que clamaba en el desierto. En las últimas páginas del libro de Isaías, el capítulo 65 y 66, nos habla a nosotros de que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Y cuando vamos a Apocalipsis, precisamente en el capítulo 22, nos habla a nosotros de que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Y por eso se dice que el libro de Isaías es el quinto evangelio como tal. Escrito 700 años antes de Cristo. Y esto es bien importante que lo tengan en claro. Esto fue una profecía dada previamente a los sucesos. No fue que alguien lo escribió después de los sucesos. No, Isaías vivió antes de Cristo. Martín Lutero decía en algún momento que para ser un buen cristiano había que memorizarse el capítulo 53 de Isaías. Así que les voy a dar un examen luego que termine con la programación a ver cuántos se lo aprendieron. Los detalles del dolor. ¿Por qué le llamamos varón de dolores? Porque Isaías nos da a nosotros grandes detalles del dolor de ese varón de dolores. Casi todo el capítulo 53 es citado en el Nuevo Testamento y es el mejor tratado cristológico que existe a través del Antiguo Testamento. Es interesante que yo estaba viendo un documental de, no recuerdo si era National Geographic o otro lugar, donde fueron a entrevistar a personas en Israel, a judíos específicamente. Y hay que entender que los judíos no leen el capítulo 53 porque no les es permitido por muchos de los rabinos. Y le preguntaban, luego de haberle leído el capítulo 53 a estas personas judías en Israel, ¿de quién está hablando aquí? Y la gran mayoría de las personas, sin saber, decían, eso está hablando de Jesucristo de Nazaret. Interesante. Judíos que no conocían y no conocen muchas veces el capítulo 53. Aún en el Antiguo Testamento mencionan y saben de quién se está hablando aquí en el capítulo 53 del profeta Isaías. Isaías tiene 4 cánticos que nos habla a nosotros de lo que se conoce como el siervo que sirve. Diana, Dios te bendiga, qué bueno escucharte, qué bueno verte por ahí. Y los aviadores del Caribe, allá estamos todos aquí presentes en esta semana que nos ha tocado pues quedarnos en casa y no volar. Estoy hablando sobre el varón de dolores, especificado en el libro del profeta Isaías. Y estaba mencionando de que el libro de Isaías tiene 4 cánticos. ¿Quién más está por aquí? Vamos a ver. Roberto, Dios te bendiga. Saludos nuevamente allí a Titi Lucy.
El libro de Isaías tiene 4 cánticos específicos en el capítulo 42, en el capítulo 49, en el capítulo 50 y en el capítulo 53. Nos habla sobre ese siervo sufriente. El concepto del Antiguo Testamento para aquellos que iban a ser reyes era más bien el rey que sirve, no era el rey que era totalmente poderoso y no se ocupaba de su sirviente, sino el concepto de rey en el Antiguo Testamento era un rey que servía. Y aquí vemos en Isaías, en el capítulo 53, el siervo presentado como el varón de dolores. La Biblia nos dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Y amplía más en el versículo 14, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres tu parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Recordemos ahora y vayamos al Nuevo Testamento, donde nos encontramos en el Viernes Santo. En la noche de ayer estaba yo mencionando lo que estaba sucediendo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, donde el Señor establece un nuevo pacto en la sangre y se encuentra allí en el aposento alto. Pues ahora vamos a salir del aposento alto y vamos a ir caminando con el Señor a la luz de lo que nos revela Isaías 53. Allá va saliendo el Señor del aposento alto y se va dirigiendo a un lugar que se conoce como Getsemaní o el huerto de los olivos. Y cuando analizamos claramente lo que significa Getsemaní y por qué todo esto que está aquí, mire, usted va a encontrar y va a aprender algo muy impresionante. La palabra Getsemaní es una palabra que en su idioma original significa prensa de olivo. Gat, prensa, Shamani significa los olivos. Y de la manera en que funcionaba la prensa, nos damos cuenta y entendemos ciertos aspectos de lo que estaba pasando el Señor Jesús en esos momentos. En Lucas 22:44 nos dice, y estando en agonía, ¿quién estaba en agonía? Pues claramente el Señor Jesús, luego que había salido del aposento alto. Dice, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La agonía de Getsemaní era totalmente enorme, era gigante, pero esa agonía la estaba pasando porque estaba llevando sobre sí mismo tu pecado y mi pecado. Es interesante, estuve yo haciendo un viaje por Italia con mi familia y fuimos a una ciudad que se llama Civita de Banoregio. Y en esa ciudad de Civita de Banoregio, que fue construida por los etruscos, encontré yo una prensa de olivos. Y al ver la prensa de olivos, así con mis propios ojos, me pude percatar de los detalles y este versículo se hizo un poco más vivo en mi mente. Allá mientras lo estuvimos grabando, tenemos otro canal que se llama Boleto de Embarque. Si usted quiere ver la prensa de olivos, lo puede ver allí. Está en Civita de Banoregio, Boleto de Embarque en Italia, si lo desean ver. Estuvimos allí cuando yo me paré frente a la prensa y empecé a mirar lo que estaba sucediendo y cómo funcionaba. Pues mire, yo me di cuenta que esa prensa de olivos, los olivos se recogían y se ponían dentro de una malla con soga, con unos orificios en el medio para que vaya saliendo el aceite. Pero esa prensa tenía una piedra enorme, gigantesca. Y entonces lo que se hacía era que se recogían las aceitunas, se ponían dentro de esa soga, se ponía allí, entonces se bajaba esa gran piedra y se postraba, se ponía por encima de esos olivos, de esas aceitunas. Y el peso lo que hacía era que iba presionando las aceitunas y entonces iba botando un aceite. Y es interesante que es Lucas, un médico, quien escribe y nos da los detalles de la agonía del Señor. Mira lo que él dice. Y estando en agonía, oraba intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y nos vemos a nosotros y nos damos cuenta. Yo decía, caramba, Señor, ahora yo entiendo porque yo veo esa gran piedra, cómo ese peso cae sobre los olivos y a la misma vez va desplegando un aceite que sale de ellos mismos. Así que tenemos que darnos cuenta que la agonía del Señor era tan grande que había un peso sobre él, el peso de tu pecado y mi pecado. Y nos dice que él de momento empezó a sangrar como gotas de sangre. Yo estuve hablando con mi hermano que es médico y le empecé a preguntar y le dije, ¿existe algún término en la metodología o en la ciencia médica que nos pueda explicar qué era lo que le estaba sucediendo al Señor Jesús en ese momento? Y él me dice, pues mira, sí, Noel. Existe un diccionario que se llama el diccionario de Stedman. Y en el diccionario de Stedman
hay un término médico que se llama como hemadrosis o hematodrosis. Y vuelvo y le digo, yo no soy médico, o sea, doctor médico, doctorado mío en otra cosa, yo no soy doctor médico, pero él me estaba explicando y me dice que sí, que existe en la literatura una enfermedad, una causa por la cual las personas pueden empezar a sudar sangre y se llama hemadrosis o hematidrosis. Y yo le pregunté, pero ¿y qué es lo que causa eso? Y me dice, pues mira, eso es causado por una gran presión, por una agonía en la cual el estrés que la persona está sintiendo se van desgarrando capilares y las glándulas sudoríparas se van mezclando con pigmentos de sangre y va entonces la persona sudando como si fuese sangre. Y cuando usted lo analiza bajo microscopio, se da cuenta de que ese sudor pues está junto con gotas de sangre o hemoglobina, creo que fue lo que me dijo él. Y dije, qué interesante, porque Lucas me dice a mí que él estaba pasando por una gran agonía. O sea, había una prensa sobre él, la prensa del juicio del pecado de la humanidad sobre él, la cual le causó una agonía a tal punto de que Lucas, el médico, nos relata a nosotros claramente de que sí existe una condición médica llamada hemadrosis. O sea, entendiendo que Jesús estaba en una buena condición física, yo le pregunté a él, bueno, él caminaba a grandes distancias. Pero ¿qué sucede cuando una persona empieza a sudar de esa manera por esa agonía? Él me dice, bueno, ¿te acuerdas cuando uno toma un baño y se tarda mucho, que la piel se va poniendo como arrugada y se va poniendo pues bien blanda? Pues este estrés que está surgiendo en la vida del Señor en ese momento va a causar que su carne se vuelva blanda. Yo decía, esto es bien importante porque tenemos que recordar que nos habla Isaías de que este hombre, varón de dolores, se expuso no solamente al aprobio de los insultos, sino también expuso su cuerpo para que fuera mutilado por ti y por mí. Y cuando decimos varón de dolores, mire, tenemos que analizar por qué el dolor, y estoy reconstruyendo los hechos aquí con usted para que usted entienda a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento por qué fue lo que sufrió, por qué pasó Jesús por lo que pasó. Y nos dice a nosotros allá claramente que luego de que estaba surgiendo aquella cosa en Getsemaní, vinieron y le aprendieron. Vinieron los soldados romanos y allí Pedro empieza a luchar con uno de ellos, lo llevan arrestado al Señor y lo llevan allá en una gran distancia a donde se encontraban los jueces. Y al Señor lo empezaron a juzgar. Lo llevaron allá aproximadamente unas 3 millas, donde se encontraba el sacerdote Anás. Cuando leemos Isaías 53:8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado. O sea, él lo pasaron por un juicio y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por rebelión de mi pueblo fue herido. Isaías 53 nos va describiendo lo que estaba sucediendo en aquel momento. Y vemos que el Señor pasa por varios juicios, pasa por unos juicios judíos, pero también pasa por unos juicios romanos. Ambos totalmente injustos. Cuando leemos la ley levítica, si usted desea hacer un estudio más profundo sobre los juicios del Señor, vaya y busquen la ley levítica que decía que no se podía aprender a nadie de noche, no se podía juzgar a nadie de noche tampoco se podía juzgar a nadie cerca de el momento del sábado, no se podía condenar a nadie. Bueno, usted busque más información porque si no, yo estuviera aquí más de 3 horas hablando con ustedes y no quiero que el tiempo se extienda tanto, sino que quiero aprovechar y respetar de que usted ha estado aquí conmigo escuchando este estudio para entender al varón de dolores. Él fue arrestado, fue llevado a donde Anás, que era el suegro de Caifás, y después fue llevado a Caifás, que Caifás era el sumo sacerdote de aquel año en el pueblo de Israel. O sea que el Sanedrín lo acusó, y no solamente lo acusó, con testigos falsos lo acusaron y lo acusaron de blasfemia. Y usted puede ver esto narrado en los evangelios, en Mateo capítulo 26, versículos 59 al 66, en Marcos 14, versículos 54 a 55 al 64, y en Juan capítulo 18, versículos 19 al 24. Y estos juicios se dieron, pero estas personas no tenían ninguna autoridad para demandar de Jesús la pena capital. Ellos lo acusaron de blasfemia y la acusación de blasfemia conlleva un cargo de muerte. Pero como no tenían autoridad, ¿qué hicieron? Lo fueron y lo entregaron allá donde Pilato.
porque no tenían autoridad para crucificarle, pero los romanos sí tenían autoridad para matarle. Y Jesús se encuentra ante Pilato, eso lo leemos en Mateo 27, 1 y 2, 11 y 14, en Marcos capítulo 15, versículos del 1 al 5, Juan 18, del 28 al 38, y le estoy dando todos estos versículos. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero que después, si usted no ha tenido tiempo para escribirlo, vaya y mire este Facebook Live de nuevo y vaya y corrobore todos los versículos que yo le estoy dando y vaya a reconstruir los hechos para que usted vea verdaderamente que este es el varón de dolores. Y si no lo puede ver en Facebook, lo puede ver después en YouTube a través del canal Christ Apologetics. Toda la palabra junto, Cristo y Apologetics, Christ Apologetics. Lo voy a grabar, lo voy a poner allí porque este estudio usted le va a sacar beneficio. Yo se lo garantizo. Si no es hoy, yo sé en algún momento le va a sacar beneficio. Así que le estoy dando los versículos. Y si no los puede escribir, no se preocupe. Vea el programa en Christ Apologetics o aquí en Facebook Live y los va a tener todos allí. Nos dice que Jesús entonces es llevado a Pilato. De Pilato entonces dice, pero es que yo no encuentro ninguna falta con él. Y se lo envía a Herodes. Herodes, que tenía una descendencia judía aproximadamente porque era idumeo. Él se encuentra allí y él dice, bueno, yo no le encuentro tampoco ninguna razón por la cual lo debemos juzgar. Y Herodes se lo envía para atrás entonces a Pilato. Pilato, delante de todos los hombres, le dice, pero es que yo no encuentro ninguna causa para poderle acusar. Pero entonces los judíos cambiaron el juicio de blasfemia al juicio de tratarse de igualar al rey. Y entonces, pues eso sí era un cargo en contra de las leyes romanas. Pilato con todo y eso dice, pues mira, no encuentro nada contra él, se lava las manos y dice, ¿qué voy a hacer con él? Y las personas le dijeron, crucifícale, crucifícale, le gritaban, crucifícale. ¿Y sabes qué? Nosotros, cuando nos apartamos de Dios y estamos en el pecado, estamos diciendo, sí, crucifícale también. Pero el Señor, por medio de su voluntad, por medio de aquel plan perfecto desde la eternidad, Él dijo que Él iba a entregar una paga por tu pecado y por mi pecado. Es más, hubo una profecía en el libro de Génesis que dice claramente de que Él iba a entregar y pisotear la cabeza de la serpiente y ella le mordería el calcañar, que es una profecía dada para lo que le sucedió a los pies, que fueron atribulados, fueron allí clavados en la cruz, en el madero. Y nos dice a nosotros allá más adelante, cambiaron el edicto y lo pusieron en contra de Roma. Pilato dice, pues no encuentro nada, pero se lo voy a entregar, y se lo entrega allá a las autoridades romanas. Y aquí, amado, aquí es que yo quiero que usted preste atención, porque luego que Pilato se lava las manos y entrega a Jesucristo a las autoridades romanas, aquí comenzamos verdaderamente a entender por qué llamamos en Isaías 53 a Jesucristo el varón de dolores. Tenemos que entender cómo era la crucifixión en aquellos tiempos. Tenemos que entender cómo era la tribulación romana para aquellos que eran reos de muerte. Tenemos que entender todo eso para darnos cuenta y reconstruir los hechos a través del Nuevo Testamento y decir a la verdad, Señor, perdóname porque tú tuviste que pasar por eso cuando debía haber sido yo quien pagara por el pecado. Pero nuevamente más Dios mostró su amor para con nosotros en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y fue entregado a ser flagelado al pretorio romano. Mire lo que dice Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Si a usted no le emocionan esas palabras, a la verdad que no ha nacido de nuevo. Por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando vamos allá a Marcos, capítulo 14, versículo 65, nos damos cuenta cuál viene siendo el oprobio que se le da al Señor. En Marcos 14, 65 nos va revelando un poco más de este varón de dolores y nos viene diciendo, y algunos comenzaron a escupirle. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Le escupieron en la cara y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle profetiza. Y los alguaciles le daban bofeteadas. Y usted dice, pero ¿cómo va a ser? Sí. Le dieron bofeteadas, le escupieron la cara, le cubrieron el rostro y le daban bofetadas. Más a todo esto, él no decía nada. Nos dice la Biblia que él se quedó
callado ante sus apropiadores, aquellos que le apropiaron. Él se quedó totalmente callado y le decían, profetiza. El problema es que sí, él ya había profetizado, porque cuando usted va al Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 32 al 34, mire lo que dice la palabra allí. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que iban de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán y al tercer día resucitará. Ya Jesús sabía lo que había pasado y estaba profetizando lo que le iba a suceder. Leemos en Isaías 56 que fue lo que pasó. Mire, el profeta Isaías allá 700 años antes dice claramente, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. ¿Saben qué? No solamente le dieron bofetadas, no solamente le escupieron la cara, no solamente le taparon la cara y le daban bofeteadas, sino también le arrancaban las barbas. Amado, si no hay dolor en eso, trate usted, cuando usted trata de sacarse quizás unos cabellos de la cara y se los trate de alar uno nada más y usted sabe que le duele. Ahora imagínense que le agarren un montón de cabellos de su cara y se los arranquen de cantazo. Me imagino allí la sangre empezando a salir de su cara y todo esto, ¿por qué? Aquel que no tenía pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado y lo pasó por el juicio supremo, que la paga del pecado es muerte. Debimos haber sido tú, debía haber sido yo, pero este varón de dolores estaba sufriendo por ti y por mí. Le golpearon la cabeza, dice allá claramente, le escupieron, pero no solamente eso. Cuando vamos a Mateo capítulo 15, versículo 19, no solamente le golpearon la cabeza, pero mire cómo le golpearon la cabeza. Dice, y le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Aquí los soldados romanos, recuerden que son hombres robustos preparados para la guerra. Y usted se cree que cuando le iban a dar en la cara le iban a hacer, toma, ahí te acabo de dar, a ti te dieron una bofetada. No, estamos hablando hombres fuertes, hombres grandes, que con toda su fuerza le bofeteaban la cara al Señor, que cuando agarraban la caña y le daban por la cabeza, le daban duro con todo lo que tenían ellos, con toda su fuerza, porque querían que avergonzarlo de todo el mundo. Y mire lo que nos dice a nosotros la Biblia, que a él lo desfiguraron de tal manera que cuando leemos Isaías 52, 14, nos da la descripción de cómo quedó el Señor Jesucristo luego que le dieron toda esa paliza. Isaías 52, 14 dice, cómo se asombraron de ti muchos. Imagínense esto. Las personas le veían y se asombraban de cómo había quedado el Señor después de este martirio. Y dice, de tal manera fue desfigurado los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Era horrible como le había quedado la cara. Por ende, ahora podemos entender, leyendo el Nuevo Testamento y yendo al Antiguo Testamento, la intensidad del castigo que recibió Jesucristo por ti y por mí. Allá Isaías lo dice claramente, encarnecido y azotado por ti y por mí. Isaías 53, 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos, ¿por qué? Por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Sabes que la crucifixión y el castigo previo a la crucifixión era para una desmoralización total, para quebrantar a la persona y avergonzarlo a tal punto que nos dice que cuando se le entregó el Señor a las autoridades romanas y lo llevaron allí para flagelarlo, para darle con ese látigo, le desnudaron totalmente? En las películas vemos que lo cubren a él con un manto y no se ve, no, amado, esta era la vergüenza más grande que puede tener una persona, azotado, totalmente desnudo. Pero aquí es donde viene también algo que es extremadamente doloroso y quiero que ustedes entiendan. Las autoridades romanas le escupieron, las autoridades romanas le dieron bofeteadas, las autoridades romanas le dieron con una caña, le daban puñetazos, le arrancaron las barbas, pero aparte de eso les pusieron totalmente desnudo a ser flagelado con un arma
que era extremadamente horrible, llamado el flagelo. Aquellos que no conozcan lo que era el flagelo, mire, el flagelo era una vara de madera en la cual adherían unas cuerdas de cuero. Al final de las cuerdas de cuero le ponían unas esferas de acero y entre medio de esas cuerdas le ponían huesos de cabros, los cuales iban siendo afilados a tal punto que eran casi afilados como una navaja. Y entonces con ese artefacto que tenía unas 9 o 10 ramificaciones, se les entrega a ellos para que ellos lo azoten, lo flagelen. La ley judía decía que cuando había que azotar a una persona se le daban 40 azotes menos 1, 39. Pero ¿saben qué? Los romanos no son judíos. Los romanos no tienen que seguir la ley judía. La Biblia no nos dice cuánto, pero yo me imagino que con tanta morbosidad aquellos soldados romanos seguían dándole y dándole y dándole con ese látigo, y a medida que ese látigo iba cayendo en la espalda del Señor, las esferas de metal se iban introduciendo en la carne, los huesos de carnero que estaban afilados se introducían, y mientras jalaban ese flagelo para atrás iba desgarrando toda la espalda del Señor. Yo me imagino la sangre y la carne como quedaba, o sea, es un cuadro tan y tan horrible, amado, que muchas veces leemos la Biblia y pasamos por alto diciendo varón de dolores, pero no nos detenemos a ver verdaderamente qué significa ser el varón de dolores, por qué fue lo que pasó el varón de dolores. Y cuando vamos reconstruyendo nuevamente este cuadro, esta película, que ni siquiera la película de Mel Gibson nos puede dar los detalles a plenitud de por lo que pasó el Señor, nos damos cuenta, Señor, gracias. Gracias por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, porque tú diste la paga de mi pecado, porque tú eres el varón de dolores. Fíjense cómo es la crucifixión y cómo eran los azotes, que el historiador Eusebio de la Iglesia Cristiana dice, y cito, los cortes del flagelo eran de tal magnitud que las venas de las víctimas quedaban al descubierto y los mismos músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertos y expuestos. Cierro la cita. Usted se imagina ver ese cuadro. Usted se imagina ver aquel hombre en la cual su rostro había sido desfigurado. Usted se imagina ver aquel hombre en la cual su espalda ya había quedado totalmente marcada, sus glúteos, los muslos, todo destrozado por todos los azotes que le daban los romanos. Usted se puede imaginar ese cuadro. Ahora me pregunto yo, ¿qué puede suceder en ese momento? Una persona así. Y nuevamente, mientras hablaba yo con mi hermano, que es médico, le preguntaba a mi hermano, le decía, ven acá, esto debe doler, ¿verdad? Y mi hermano se tiraba para atrás y decía, eso sí es bien doloroso. Y le decía, pero explícame, ¿qué es lo que está pasando? Tú que eres médico y entiendes todos estos aspectos fisiológicos, explícame qué es lo que está pasando ahora mismo en la vida de Jesús. Y él me dice, mira, la verdad que esto es bien doloroso porque la carne se va desgarrando en la espalda mientras le van dando con el flagelo. Pero eso va exponiendo quizás también parte de la espina dorsal con todos los nervios. El sangrado era extremadamente voluminoso. La pérdida de sangre quizás lo llevaba, y él me dice un concepto médico que se llama la conmoción hipovolémica, o lo que se conoce como un shock hipovolémico. Y yo le digo, bueno, explícame qué es eso, porque para mí eso es griego. Y él me dice, pues mira, el shock hipovolémico, hipo viene de bajo, vol viene de volumen y hémico viene de sangre. Produce en la persona que recibe ese shock por medio de la pérdida de sangre, produce un aumento en las palpitaciones del corazón, porque el corazón trata de llevar sangre a donde no hay. Trae confusión en la persona, la presión arterial empieza a bajar hasta un posible desmayo, la persona empieza a hiperventilar. Llega un momento casi de hipoxia donde tiene demasiado mucho dióxido de carbono por la hiperventilación. Y aparte de eso, si pierdes mucha sangre, tus órganos interiores empiezan a fallar, los riñones empiezan a fallar, todas las cosas por dentro empiezan a fallar, se te va secando la boca porque el cuerpo está en un sistema de mecanismo de autodefensa, de buscando líquidos donde no los tiene para llevarlo, para poder poner en función el cuerpo. Los riñones dejan de producir orina porque ahora es más esencial llevar sangre a todo el cuerpo y especialmente al cerebro. Yo le digo, pero ¿y todo esto? Está pasando por dolor el Señor. Y me dice, tú ni siquiera te imaginas el dolor por el cual está pasando el Señor. Y yo digo, a la verdad, Isaías 53 me dice a mí, el varón de dolores
está pasando eso por mi pecado y por tu pecado. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él está pasando por ese castigo por ti y por mí, pero no solamente estaba allí con los romanos, ahora los romanos empiezan a denigrarlo. Le empiezan a poner una corona de espinas, le empiezan a poner un manto escarlata, la cual tiene una simbología muy bonita, y vamos a empezar a hablar de eso. Mira lo que dice Mateo capítulo 27, versículos 27 en adelante. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto escarlata y pusieron en su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! Y cuando vemos la simbología de todo esto, entendemos más profundo lo que está sucediendo, amado. La corona de espinas se le pone en la cabeza, y mi hermano me decía, nosotros tenemos un sinnúmero de capilares aquí en la frente y en este lugar, en la cual son bien fáciles romper, y mientras los vas rompiendo, pues la sangre empieza a ser copiosa. Así que no solamente tenemos una persona que está desfigurada, ahora la tenemos toda ensangrentada en su cara. Y entonces nos dice a nosotros de que le ponen esa corona de espinas, y la corona de espinas tiene varios símbolos. No solamente era un emblema para burlarse del Señor Jesús, pero también el Señor Jesús estaba llevando en sí mismo el símbolo de nuestros pecados. ¿Y por qué digo esto? Porque mire, la corona sí es símbolo de la majestad. Los reyes son coronados, pero las espinas son símbolo de la maldición del pecado. ¿Recuerdan allá en Génesis capítulo 3, versículo 17 al 18? La palabra del Señor dice: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. La corona nos explica las dos funciones de Jesús: el llevar y representarnos a nosotros como rey sirviente o varón de dolores, y sobre todo las espinas, que son parte de la maldición cuando el hombre pecó allá en el huerto del Edén. Este rey, varón de dolores, el sirviente, está llevando sobre sí mismo tu pecado y mi pecado. Y ahora el manto escarlata o el manto rojo, ¿qué pudiese significar eso en la vida del Señor y en la vida de nosotros? Pues mire, simboliza que él también cargó con nuestros pecados. Cuando usted vaya al profeta Isaías capítulo 1, versículo 18, mire lo que dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuestas. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fuesen rojos como el carmesí, o en pocas palabras, rojos como la escarlata, vendrán a ser como blanca lana. Oh, aleluya, porque ahí el Señor nos está diciendo de que esos pecados que le estaba llevando a la cruz del Calvario, por medio de su muerte y sobre todo la resurrección, tu pecado y mi pecado, aunque fuese lo más horrible, aunque fuese el color más horrible de todo, nos dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad, y nuestros pecados vendrán a ser como blanca nieve. Hablando sobre la pureza y hablando sobre aquel perdón que se entregó por ti y por mí. Y entonces, luego de ese azote con esos símbolos, los romanos le entregan al Señor allí parte de lo que viene siendo la cruz. En muchos casos en las películas vemos que a él se le pone una cruz, pero la cruz de madera era extremadamente pesada, pesaba casi 300 libras. Y un hombre en la condición como se encontraba el Señor allí, era bien difícil cargar una cruz completa. Pero nos dicen los historiadores que la cruz se le ponía una madera horizontal, y esa madera horizontal se llamaba el patibulum. Y ese patibulum podría pesar unas 125 libras, unos 30 kilos aproximadamente, y se le pone en los hombros del Señor Jesús. Ahora, deténgase y piense esto. ¿Piensa usted que los romanos le van a poner al Señor Jesús un pedazo de madera totalmente lijadito, suave, que usted pasa su mano por allí y nada sucede? No, amado. No, amado. Lo más seguro, ese pedazo de madera que le estaba llevando sobre sus hombros tenía espinas, que a medida que él va caminando, las espinas se van introduciendo en aquellos orificios que habían sido causados por el flagelo de los romanos.
no solamente tiene el dolor de haber sido azotado, sino ahora también lleven sobre sí mismo nuevamente aquel símbolo de tu pecado y mi pecado, las estillas, llevándolas en su cuerpo por ti y por mí. No solamente él había caminado grandes distancias, recuerden que él había caminado el día antes una gran distancia. Él no ha dormido desde que estaba en el aposento alto. Y ya estamos hablando que aquí se está acercando a la hora tercera. Ya en lo que te he comentado a través de todo este estudio, ya han pasado más de 10 horas. Y a través de todo esto el Señor no ha comido, no ha descansado, no ha dormido, ha sido avergonzado, ha sido atribulado, ha sido quebrantado a tal punto que ahora es su cansancio, nos dice en la Biblia, que allá en lo que conocemos como la vía dolorosa, de momento se fue de rodillas, cayó y llegó un hombre para ayudarle a llevar ese pedazo de madera. Y va caminando el Señor directo a su meta, que fue predestinada desde antes de la fundación del mundo, allá a morir por ti y por mí, en lo que le conocemos como el Gólgota. ¿Sabes qué? Que mira, la cruz fue profetizada muchísimos años, mucho antes de que los persas la hayan inventado, mucho antes de que los romanos la hayan perfeccionado. Ya en la Biblia se había hablado qué era ese concepto de la crucifixión. Y no solamente eso, nos estaba hablando también la Biblia en una manera profética, ya en el Salmo 22. Cuando usted lo va analizando, usted se da cuenta y va entrando en materia, dándose en cuenta la profundidad de lo que estaba sucediendo. Y mire lo que dice el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No le suenan esas palabras como aquellas que dijo el Señor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El cumplimiento de la profecía allá en el Salmo se da en el Nuevo Testamento. Pero mire, vamos allá en el versículo 7. Dice, todos los que me ven encarnecen, estiran la boca, mandean la cabeza diciendo, se encomendó al Señor, líbrale él, salve, puesto que él, en él se complacía. Los ladrones no le decían, sálvate, no eres tú el Hijo de Dios. Y asimismo en el Salmo 22, miles de años antes de la crucifixión, nos está hablando de lo que estaba pasando. Mire lo que dice el Salmo 22, versículo 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Y aquí los teólogos hablan de que este versículo es una manera, una batalla espiritual. Y vemos que cuando el Señor estaba siendo crucificado, de momento empezó y llegó una gran tiniebla. Y esas tinieblas pues quizás pueden ser tipos de aquella batalla espiritual que se estaba librando a cabo. Y allí el Señor estaba siendo, nos dice el salmista, atacado por grandes toros de Basán. Recuerdan en el Antiguo Testamento que aquellos pueblos que eran idólatras utilizaban una imagen, y esa imagen era la imagen de que de un toro representando a Baal, y Baal era el dios de los hombres que se encontraban en la antigua época donde estaban los israelitas. En otras palabras, lo que está sucediendo aquí es una opresión demoníaca a tal punto que no se había visto en la historia. Yo me imagino a los demonios allá gritando y celebrando porque iban a matar al Hijo de Dios. Sin embargo, no conocían cuál era el plan perfecto, porque nos dice en el libro de Colosenses que el mismo Señor los expuso públicamente a todos ellos, a Satanás y a sus secuaces, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso nos dice la Biblia a nosotros que nosotros somos más que vencedores por aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Aleluya. Y bendito sea el nombre del Señor. Empieza a gozarte, amado. Empieza a comprender la profundidad de este varón de dolores. Aleluya. Y nos dice a nosotros de que fue rodeado con grandes toros de Basán. Basán era un área donde se encuentra los montes de Golán. Y cuando usted hace un estudio profundo del área de Basán, era precisamente donde habían los dioses, y al dios Moloch se le entregaban a los niños, los ponían unas brasas ardientes y ese ídolo se ardían las manos y allí ponían a los niños a quemarlos y a matarlos. O sea que era una presión demoníaca lo que estaba sucediendo allí. Y los teólogos dicen precisamente, este salmo nos habla a nosotros de esa opresión demoníaca. Pero sigamos, porque esto se está poniendo interesante, amado. Mire lo que dice. He sido derramado como aguas en el versículo 14 del Salmo 22. Y todos mis huesos se descoyuntaron. Vamos a estar hablando ya más adelante, cuando el Señor lo levantan en peso y lo ponen allí en la cruz, lo que sucedió con sus huesos. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como tiesto se secó mi vigor.
y mi lengua se pegó a mi paladar. Y yo le pregunté a mi hermano, yo le dije, ven acá, ahora que tú me estás diciendo de que una persona puede pasar por un shock hipovolémico y la pérdida de sangre lleva a que los riñones dejen de producir orina, a la persona le puede dar sed, y me dice, sí, le da una sed tan insaciante que la lengua se le puede pegar al paladar. Yo dije, eso mismo es lo que dice el salmista en el capítulo 22, que nos dice claramente que como tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Y sigue el salmista diciendo, porque perros me han rodeado, me han cercado una cuadrilla de malignos. Los perros a los romanos se le llamaban como perros en aquella época también, y fueron rodeados por los romanos. Dice, horadaron mis manos y mis pies. Amado, esto es el salmista miles de años antes de la crucifixión, y nos está diciendo, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. ¿Y por qué podía contar sus huesos? Porque había una profecía que decía que a él ninguno de sus huesos se lo iban a quebrar. Entre tanto, ellos me miran y me observan, y mire lo que dice aquí. Mire lo que dice aquí, el salmista dice sobre Jesús, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Otro cumplimiento más en el Nuevo Testamento, donde nos dice a nosotros de que los romanos tomaron sus vestidos y echaron suerte sobre él. Profetizado cientos de años atrás por David, el salmista, hablando sobre el Señor Jesucristo. E Isaías llega más adelante y nos empieza a hablar nuevamente de este varón de dolores. La crucifixión era horrible, hermano, y a veces no la podemos comprender y leemos, sí, el Señor fue crucificado hace 2000 años como un día como hoy. No, pero quiero que te detengas en el día de hoy, amado, y te pongas a analizar verdaderamente qué significa el dolor de la cruz del Calvario que tuvo que pasar el Señor Jesús por ti y por mí. La crucifixión fue inventada por los persas, pero los romanos, que eran morbosos, la empezaron a perfeccionar a tal punto de que era lo más excruciante, lo más horrible que pudiese ser. De hecho, no había palabras para hablar del dolor y tuvieron que sacar una palabra, es excruciante. Era demasiado, era horrible, era para humillar, era para matar. Y ahora entonces vamos a ver qué fue lo que pasó. A él lo pusieron en el piso con ese madero. Y nos dice que a él fue y le clavaron las manos. Oh, amado, cuando mi hermano me empezó a explicar esto a mí, yo decía, es que ese dolor es demasiado fuerte. Yo no pude haber pasado por ese dolor. Yo no sé cómo un ser humano pudo haber pasado por ese dolor. Y él me dice, no, espérate, déjame explicarte lo que es esto. Muchas veces vemos que en las películas y en pintura vemos los clavos pasados por la mano, en el medio de la mano como tal. Pero tenemos que entender que si él fue levantado en peso en la mano, se va desgarrando si tiene que aguantar el peso de una persona. Por ende, en la antigua época de Israel, la mano se mencionaba, pero estaba hablando de todo el brazo. Y entendemos ahora por datos arqueológicos también que hemos visto huesos de personas que tienen todavía los huesos incrustados, ¿verdad? Vemos los huesos arqueológicos y vemos que habían huesos que habían sido pasados, no solamente en los pies, pero también vemos que habían pasado por la muñeca. Y aquí, amado, me tengo que detener, porque es que si yo trato de asimilar lo que él pasó, es de echarse uno a llorar, amado. De verdad que quebranta el espíritu de uno y la angustia que nos trae al corazón es demasiado grande. Mire, amado, usted sabe cuando usted se da un cantazo en el codo, que en el momento usted siente esa corriente porque es un dolor, sabe que hay un nervio que se llama el nervio cúbito y ese nervio pues irradia un dolor que es fuertísimo. Ahora, en la muñeca, mi hermano me estaba explicando que anatómicamente existe aquí justamente en el medio, hay un nervio que se llama precisamente el nervio medio. Si usted pasa un clavo por ahí, es como si usted pone unas pinzas bien fuertes y las aprieta hasta lo máximo poder, que ese dolor que usted siente en el codo se queda cortito. Y eso mientras ese clavo está ahí puesto, ese dolor no cesa, amado. Ahora usted se imagina teniendo esa electricidad, ese cantazo, ese dolor ahí permanente durante todo el tiempo que fue clavado y hasta el momento que entregó su espíritu. Amado, ese dolor es para hacer llorar a uno. Y eso fue lo que pasó el varón de dolores. Eso fue lo que él tuvo que pasar por ti y por mí. Vemos también que cuando vemos en el Renacimiento las pinturas, en el momento que me tocó ir con mi esposa, estuvimos pasando por
por el Vaticano, y en el Vaticano tienen el Museo del Vaticano, y veías muchas pinturas donde vemos al Señor así, de esta manera. Y yo decía, pero ¿y por qué vemos al Señor así? Bueno, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel estudiaron anatomía para poder pintar, y se dan cuenta que si alguien pasa un clavo por el medio nervio, el nervio medio le da lo que se conoce como la herida del pastor, y es que los dos dedos de aquí se atrofian y queda la mano así. Yo decía, por eso es que esas pinturas quedan de esa manera. Interesante, eso es un dato, pues nada, ahí se lo doy como paréntesis, como nota al calce. Pero nos dice no solamente de que fuera en las manos, sino también ese mismo dolor, amado, lo está pasando también en los pies. Y aquí es donde viene la agonía de la cruz. ¿Cómo morían aquellas personas que eran crucificados? Pues mira, generalmente morían asfixiados, era lento, era agonizante, porque eran levantados en peso con las manos estiradas, y a medida que estiraban las manos, el diafragma de la persona le era muy difícil respirar. Y para poder respirar, la persona tenía que alarse y empujarse hacia arriba. Estamos hablando que él tiene unos clavos en las muñecas, amado, que está pasando por un dolor y una agonía, que a medida que se va levantando, ese dolor se intensifica en sus muñecas. Y no solamente eso, tiene una espalda que está totalmente destrozada, en un madero que tiene espinas, que mientras se va alando y va subiendo, se va espetando esas espinas, está teniendo dolor en sus manos, amado, y ese dolor lo está pasando por ti y por mí. Es que es increíble, amado, lo que está pasando el Señor. Es increíble que nosotros vengamos y vemos un mundo impávido que no se asocia con el dolor que pasó el Señor por tu pecado y por mi pecado. Y aquellos que vienen a entender lo que pasó el Señor Jesucristo, no hay nada más restarle decir, Señor, gracias, porque tú moriste en la cruz del Calvario, porque tú eres el varón de dolores. Oh, aleluya, porque por eso tú diste la paga de mi pecado, y por eso es que yo tengo salvación, amado. Mientras Él se va alando y va teniendo el dolor en sus manos, también los pies, cuando se está empujando, el dolor es en los pies. Fue bofeteado. Le escupieron la cara, le arrancaron las barbas, le dieron bofetadas, le dieron con una caña por la cabeza, le dieron latigazos, le rompieron la espalda, estaba sangrando. Mientras tenía que buscar aire, se alaba, le dolían las manos y le dolían los pies también. Y a eso añadimos que casi no puede respirar, amado. Verdaderamente este es el varón de dolores. Amado, todas las espinas y todo lo que él tuvo que sufrir por ti y por mí, porque somos pecadores. La Biblia dice, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Tu pecado y mi pecado nos aleja de Dios. Por eso nos dice que aquellos que hemos sido salvos y hemos recibido el Espíritu Santo, cuando cometemos algún pecado, el Espíritu Santo nos redarguye, porque nos lleva a entender que esta paga que dio el Señor como varón de dolores fue una paga demasiado excelsa, y no podemos pisotear la sangre de Jesucristo así tan fácil, y nos lleva a nosotros a redarguir nuestro espíritu, para que nuestro espíritu empiece a llevar a nuestra mente y decir, necesito pedir arrepentimiento. Amado, si tú no conoces al Señor, arrepiente de tu pecado, porque hoy es el día perfecto de salvación. Si escucharás hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Tú no sabes lo que va a pasar en el día de mañana. Tú no sabes si mañana vas a partir a la eternidad. Pero si tú partes a la eternidad teniendo a Jesucristo en tu corazón, nos dice la Biblia que partirás a una vida que es eterna. ¿Sabes tú si vas a morir? Quizás ahora, quizás en medio de esta pandemia, no sabes si vas a morir. Yo le decía a Geranfel, mi hermano se llama Geranfel, que es médico. Explícame, quiero saber por qué él es el varón de dolores, explícame. Él me decía, pues mira, no solamente está pasando por todos esos dolores que te acabo de explicar, por todo eso que te acabo de mencionar, pero nuevamente la persona que está en la crucifixión se está asfixiando, no tiene casi cómo respirar, por eso se tiene que empujar y alar. Y decía, pero ¿y por qué sucede eso? Y me dice, bueno, porque generalmente cuando existe una gran pérdida de sangre, las personas pasan por algo que se conoce como una acidosis respiratoria. Yo le digo,
de nuevo me estás hablando griego, explícame eso. Y él me dice, mira, lo que sucede es que el dióxido de carbono en la sangre se va disolviendo como un ácido carbónico y va aumentando el ácido en la sangre. Yo le digo, bueno, pero ¿qué significa eso? Y él me dice, tú sabes cuando tú corres grandes distancias y tú no estás acostumbrado a hacer ejercicio. Existe un ácido láctico que tú sientes en los músculos que te empieza como a doler los músculos. Pues eso mismo está sucediendo, pero en todo el cuerpo del Señor. Yo le digo, pero ¿y qué más causa eso? Y me dice, pues mira, debido a eso, eso causa una arritmia cardíaca. El corazón empieza a palpitar de diferentes formas, no en su tiempo. Y la pérdida de sangre complica aún más la situación porque ahora la sangre no lleva oxígeno al cuerpo y mucho menos al cerebro. Y yo le diría, pero ¿y qué puede pasar con eso? Me dice, mira, Jesús está a punto de un paro cardíaco. Y no solamente eso, como está a punto de un paro cardíaco, generalmente las personas que llegan a ese momento, a esa situación, nos dice a nosotros de que la acumulación, se acumula el fluido pericárdico. Alrededor del corazón existe el pericardio y existe como una bolsita que tiene un líquido, y alrededor de los pulmones también hay una bolsita que lleva un líquido. Ese es el líquido pleural y el líquido pericárdico. Yo le digo, Geranfel, ok, pero ¿qué sucede? Y me dice, eso causa un dolor increíble. Y mientras yo voy analizando, yo decía, voy al Antiguo Testamento porque yo tengo que saber por qué está pasando esto. Daniel capítulo 9, versículo 25 nos habla a nosotros de una profecía, la profecía de las 70 semanas. Estuve yo hablando de ello el lunes y nos dice que allí vendría un Mesías. Y dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Jesucristo cumple con la profecía de Daniel 9:25, donde dice que él dio su vida como el Mesías. Y cuando vamos a Juan capítulo 15, versículo 30, nos dice, cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es, habiendo inclinado la cabeza, y entregó el espíritu. Y decía, pues mira, sí, Jesús murió, como decía el profeta Daniel. Y no solamente como decía el profeta Daniel, sino como decía David en el capítulo 22, versículo 18, que decía también, profecías cumplidas en el sacrificio de Cristo. Decía, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y la profecía se cumple en Mateo 27:35, donde dice, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y yo decía, esto me da a mí más validez de lo que yo creo, porque una de las señales de que esta palabra es verdad es a través del cumplimiento de las profecías, en la cual no vemos ni siquiera igualdad en ninguna de las religiones del mundo. Y viene entonces la profecía del Salmo 69:21, donde dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y voy yo entonces a Juan 19:25 al 30 y dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y pidiéndole un hisopo se la acercaron a la boca. Yo decía, pero habrá más profecía, habrá más evidencias que yo pueda buscar. Pues sí, mire, Salmo 34:20 dice, porque él era el Cordero Pascual, como dice en Éxodo capítulo 12, versículo 46, que había un Cordero Pascual en la cual no se le quebraría ninguno de sus huesos. Y cuando vamos al Salmo, el salmista dice que a él se le guardaron todos sus huesos, que ni uno de ellos sería quebrantado. Y nos dice allá en el cumplimiento en Juan capítulo 19, versículos 32 en 34, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que estaba crucificado con él, o sea, a los ladrones uno al lado del otro. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Más evidencias. Las profecías nos hablan a nosotros de aquel varón de dolores. Isaías lo profetizó allá en la antigüedad. Daniel nos dijo que iba a morir por su pueblo. Jeremías habló de él allá en el Nuevo Testamento
el cumplimiento se da todo dándonos a nosotros evidencia, porque tu fe y mi fe no está basado en aquello que creemos, en algo aleatorio, sino que está basado en pruebas, en bases que se pueden corroborar a través de estos escritos, de que verdaderamente una persona que se llamó Jesucristo de Nazaret, que fue a la cruz del Calvario, que dio la paga de tu pecado y de mi pecado, y por medio de esa paga de tu pecado y mi pecado, nuestro pecado fue allá limpiado totalmente. Como decía mi pastor, que él miras en cuenta cero pecado. Y además de eso, la validez de que ese sacrificio fue aceptado, aleluya. Estamos hoy en viernes, y como decía el predicador y vigil, hoy es viernes, un día de agonía, pero viene el domingo donde se levanta en gloria. Estamos en viernes donde él fue encarnecido, pero viene el domingo donde se levantará en gloria. Estamos en el momento donde a él se le expuso en atropello, pero viene el domingo donde se levantará en gloria. Estamos aquí donde fue expuesto en vergüenza, pero el domingo viene, que es el día de la resurrección, donde allí fue la culminación de la obra salvífica de tu pecado y de mi pecado. Aleluya. Y por eso nosotros tenemos libertad. Alabado sea el nombre del Señor. Pero nos dice la Biblia de que a él no la mataron, sino que él entregó su vida por ti y por mí. Cuando vamos a Juan 10:18 dice, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aleluya. Y allá mientras él estaba en la crucifixión, mientras estaba allí en la cruz, ¿verdad? Nos dicen los evangelios que él le pusieron un título en la parte de arriba, en la cual había en 3 idiomas donde decía, este es el rey de los judíos. El título que se le ponía atrás a un reo de muerte eran las acusaciones que se le estaban haciendo. Y es verdad, todo el mundo mientras miraba y alzaba sus ojos allá a la cruz del Calvario, leía, este es el rey de los judíos, en 3 idiomas para que no haya ninguna duda. Así que las personas levantaron los ojos allá a la cruz del Calvario diciendo, este es el rey. Y aquellos que estaban allí estaban leyendo indirectamente, este es mi rey. Pero ahora que yo miro a través de los escritos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, nos dice la Biblia, como Moisés levantó la serpiente allá en el desierto, y aquellas personas que estaban enfermas por las mordidas de la serpiente levantaban su mirada y miraban la serpiente allá arriba y eran sanadas. Ahora yo, a través del Evangelio y los Evangelios y la historia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, levanto mi mirada al crucificado y yo digo, este también es mi rey. Y de la manera en que fueron salvados las personas del Antiguo Testamento de aquella mordida de la víbora, nosotros también somos salvados de la mordida del pecado, de aquella víbora que en el huerto del Edén engañó a Eva. Ahora nosotros levantamos a ese Cristo y nos dice la Biblia, exalten, levántelo a Jesucristo y él atraerá a todos, les atraerá a todos. A mí me atrajo el Señor Jesucristo porque vi al varón de dolores en la cruz del Calvario. Y cuando a mí me predican la cruz del Calvario, me gozo y a la misma vez se compunge mi corazón porque he visto verdaderamente que este es el varón de dolores. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su mente. Recuerden la tumba de Jesús de José de Arimatea. Aunque nunca hizo maldad, ciertamente aquel que no tenía pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Qué padecimiento? Todo lo que te he contado a través de esta última hora. Cuanto haya puesto su vida por expiación por el pecado, él puso su vida por nuestro pecado. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Aleluya, y bendito sea el nombre de este varón de dolores. Finalmente, cuando vemos la crucifixión, yo le digo, le digo a mi hermano, Rafael, explícame algo. Ya he pasado por toda esta agonía y esto es demasiado fuerte. Y el Señor nos dice claramente que él entregó su espíritu.
Pero ya los evangelios nos hablan a nosotros claramente de que llegó un soldado romano luego que le habían quebrantado las piernas a los dos ladrones. Y como se dieron cuenta en que él ya estaba muerto, no le quebrantaron sus pies, pero había que verificar. Y estos soldados eran nuevamente tan morbosos que ellos no solamente estaban conformes con ver lo que estaba muerto, sino ellos tenían que hacer algo para confirmar esto. Y yo le digo, Geranfel, los evangelios me hablan a mí de que ellos tomaron una lanza y traspasaron el costado. ¿Qué hubiese sucedido si por casualidad Jesús hubiese estado vivo? Ahí me dice, no hay manera, ahí ni el médico chino lo salva. Esas fueron literalmente las palabras de mi hermano. Ni el médico chino lo salva. Y yo le explico, ¿pero por qué? Me dice, pues mira, ¿te acuerdas que habíamos hablado del aspecto fisiológico sobre el saco pleural y el saco cardíaco? Yo digo, así, mira, así, los sacos que van reuniendo un líquido, que es un líquido medio blanco, que parece como agua. Y después yo dije, pero espérate, eso es lo que dice la Biblia. Y cuando yo leí la Biblia, yo me di cuenta de que nos dice a nosotros los evangelios que cuando él le pusieron la lanza, de él salió agua, pero sangre y agua. Y él me dice, pues eso mismo es lo que iba a pasar. Lo que iba a pasar es que iba a haber una perfusión de ese líquido pleural y además de eso, pues iba a salir sangre. Y entonces yo decía, pero aquí hay algo que no me cuadra. Y estuve leyendo un libro de una persona que la verdad le invito a que lo lea también, que se llama El caso de Cristo, de Lee Strobel, en la cual él también examina y habla con un médico y él hace la misma pregunta. Le dice, pero entonces, ¿por qué en el evangelio habla de que salió sangre y después agua, cuando verdaderamente cuando se puso una persona sale agua y después sangre? Y él dice, bueno, pues claramente en los escritos de la antigua época, aquello que tiene mayor preeminencia, de eso es lo que se escribe primero y después se escribe lo demás. Yo digo, ok, magnífico. Y yo le digo, y si una persona llega a estar viva, ¿qué le pasa? Y me dice, mira, si tú rompes el saco pleural, ese pulmón se colapsa. No solamente él ahora tiene comprometido su respiración por medio de la asfixia que tiene, ahora tiene un pulmón que está colapsado. Y el toque mortal es que si rompe el saco cardíaco, el del pericardio, automáticamente se desangra por ahí y no hay nadie que lo salve. Yo dije, o sea que no hay duda de que Jesucristo murió. No fue que de momento él se desmayó y se lo llevaron por una tumba, como dicen muchos, o fue que simplemente él lo pusieron con otra persona. No. Este Jesucristo murió porque para poder resucitar tiene que haber muerto. Y si él no hubiese muerto primero, no hubiese dado la paga de tu pecado y de mi pecado. Y aquí la Biblia nos deja fuera de toda duda de que esa muerte se llevó a cabo, de que esa muerte se dio. Y nos dice la Biblia, expandiendo a través de todos los evangelios, y luego el apóstol Pablo, y luego los demás apóstoles, y luego en el libro de los Hechos nos viene mencionando de que verdaderamente ese sacrificio fue un sacrificio apto, dado una sola vez por nosotros. Un solo sacrificio. Cuando usted va a Hebreos 7:27, nos dice que ese sacrificio fue dado una sola vez y no hay necesidad de estar sacrificando a Cristo en un altar todos los días, porque ya ese sacrificio se dio una sola vez. Y como se dio una sola vez, fue más que suficiente. Y cuando usted lee el libro de los Hebreos, usted se da cuenta cuál era el plan sacerdotal de Jesucristo. Y nos da a nosotros ese plan sacerdotal que él es para interceder, para mediar. Y nos dice que él intercede no como otros sacerdotes que tienen que ofrecer sacrificio para sí mismo, sino que este intercede por nosotros y se ofrece una sola vez. Esto es donde, en un lugar santo. Y el lugar santo es ¿qué? El lugar de sacrificio. ¿A qué hora murió Jesús? Aproximadamente a la hora 9, que es que las 3 de la tarde, esa hora. En el templo de Israel se tomaba un cordero, se degollaba, la sangre se ponía en un cántaro y se llevaba entonces una sola vez al año en el día de la expiación, que se conoce como Yom Kippur, y ese día de la expiación se ofrecía el sacrificio de esa sangre para rociarla en el lugar santo por el perdón del pecado de las naciones de Israel. Y hace 2000 años atrás, en un lugar santo llamado Gólgota, allá el cordero fue inmolado por ti y por mí. Y ese sacerdote nos dice en el libro de Hebreos que no entró en un santuario hecho por mano de hombre, sino en el santuario verdadero que fue construido por la mano de Dios. Y no solamente entró a un lugar santo, sino que entregó ese sacrificio en un lugar santísimo. Y aleluya, porque él entregó el sacrificio en el lugar santísimo, nos dice que se desgarró el velo desde arriba hasta abajo y nosotros tenemos acceso
ahora al lugar santísimo, porque tú y yo somos nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, linaje escogido por Dios para proclamar las verdades de este evangelio y las buenas noticias de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y por eso estamos aquí el día viernes recordando al varón de dolores. Oh, amado, eso es para decir aleluya, gloria a Dios desde los cuatro vientos de la tierra, porque verdaderamente simplemente es rasgado por encima lo que significa varón de dolores. Amado, reflexionemos en esta noche lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo que él hizo por ti, por mí, en la manera del oprobio, en la vergüenza que tuvo que pasar. Y acordémonos que ese es parte del mensaje del evangelio. Que Cristo fue expuesto por tu pecado y mi pecado. Que murió conforme a las escrituras. Y que al tercer día, conforme a las escrituras, resucitó de entre los muertos. Que aquellos que le confiesan que Jesús es el Señor y creen en su corazón que Dios le levantó de los muertos, obtienen salvación. Que aquellos que entienden que son justificados pues por la fe y ahora obtienen paz para con Dios por medio de que de ese sacrificio que Jesucristo entregó en la cruz del Calvario. De que ahora nosotros tenemos a un pastor que nos guarda, que nos protege y que nos cuida. Que allá desde el capítulo 6 de Juan hasta el capítulo 10 de Juan nos menciona de que nosotros somos ovejas de él y escuchamos su voz. Y el pastor nos dice a nosotros que ninguna oveja va a perecer, que ninguna oveja él va a permitir que se le pierda, que nos tiene guardado en la palma de su mano y tenemos una seguridad verdaderamente de salvación. Que en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 5 que nos dice que tú y yo que hemos recibido a este evangelio y hemos sido sellados con las arras del Espíritu Santo y nos convertimos en hacer ahora propiedad de Dios e hijos de Dios, nos dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 5 de que tú y yo somos guardados por el poder de Dios para salvación. ¿Habrá algún poder más grande en el universo que nos proteja y nos cuide para salvación? No, amado, solamente el Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario, que es el Dios de la eternidad, aleluya, que viene a salvarnos un día como ya hace 2000 y tantos años atrás, está expuesto aquí en vituperio para que nosotros entendamos y comprendamos quién es Él. Así que espero que te goces con esta enseñanza. Di un sinnúmero de versículos para que lo utilices como estudio bíblico. Lo voy a tener grabado en Facebook para que lo vuelvas a ver y en Christ Apologetics para que vayas allá desglosando todos los aspectos médicos y fisiológicos para que si eres pastor lleves eso a la información a tu congregación para que puedan ver el sacrificio de Cristo quizás de una manera más profunda. Y de esta manera, de verdad que digo, el Señor Jesús es el varón de dolores. Y espero que este varón de dolores te haga recapacitar en tu vida en esta noche. Que si te has apartado o no le conoces, le recibas como Señor y Salvador, como Señor y único Salvador, el varón de dolores. Así que, amado, espero que te hayas gozado conmigo en esta noche. A la verdad que no es fácil cuando analizamos verdaderamente lo que pasó en la cruz del Calvario. Pero bendito sea su santo nombre y agradecido estoy por lo que realizó por mí en la cruz del Calvario. Espero que tú también estés agradecido de lo que hizo Él en la cruz del Calvario. Así que a Él sea toda la honra, todo el honor, todo el poder.